Buena, cabros culiados, espero que estén bien. Y bueno, ya están viendo ahí en la pantalla, nos piden determinar el intervalo de convergencia de la siguiente serie de potencias. Ya este ejercicio es de una guía, está bastante buena ya que no nos piden más que, más que el intervalo de convergencia. Empecemos. Lo primero que hacemos es sacar el término general de la serie, recordando lo siguiente. Se dice de que, bueno, R, el valor absoluto de R es menor o igual a uno, donde R es igual al límite, cuando n tiende al infinito, de A sub n más uno partido en A sub n. A eso se le dice sacarle el término general de la serie de potencias. Listo, pues, weón. ¿Qué tenemos acá? Tenemos de que A sub n es n más uno por x menos 4 a la n partido en 10 a la n. Y ahora A sub n más uno, ¿quién es? Sería, bueno, n más uno x menos 4 elevado a la n más uno. Se ve más o menos n más uno. Y en el denominador lo mismo, 10 a la n más uno. Ya con estas dos componentes planteamos el límite, decimos de que r es el límite cuando n tiende al infinito. ¿De qué? Pues bueno, de aquí hacemos esta suma, nos queda n más 2 por x menos 4, uy, ¿qué onda? X menos 4 a la n dividido en 10 a la n más uno por, bueno, 10 elevado a la n partido en... Aquí estoy haciendo división de fracciones, muchachos, por si acaso, si es que se pierden. N más uno, x menos 4 a la n, cierra el valor absoluto. Si ustedes se fijan, aquí me comí el n más uno. Si ustedes se fijan, esta expresión se puede reducir de la siguiente forma. ¿Cómo? ¿Cómo te preguntarás tú? Así, pues, weón. El límite cuando n tiende al infinito de, bueno, n más 2 por x menos 4 a la n por x menos 4 por 10 a la n. Uy, se ve un poquito mal esa n. 10 a la n dividido en 10 a la n por 10 por n más uno por x menos 4 a la n. Si ustedes se fijan, se nos van este x menos 4 a la n, este también, este día a la n, este día a la n, quedándonos como sobrevivientes lo siguiente: el límite cuando n tiende al infinito, nunca se olviden del valor absoluto que es súper importante, de n más 2 por x menos 4, y en el numerador nos queda el 10 por n más 1. Esto nos queda. Ya llegando a esta expresión, podemos sacar tanto el x menos 4 para afuera, o sea, podemos sacar el x menos 4 y el 10. Bueno, el 1 partientes. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, el límite es con respecto a n. El x menos 4 y el 10 que está en el denominador son constantes, así que se pueden sacar. ¿Cómo nos queda? Nos queda el límite, perdón, nos queda valor absoluto de quién. X menos 4, lo escribí mejor, x menos 4 partido en 10 por el límite cuando n tiende al infinito de quién, de n más 2 partido en n más 1. N más 1. Y ahora, ¿qué pasa? Este límite que tenemos aquí, si ustedes lo estudian o si ustedes lo resuelven, les va a quedar infinito sobre infinito, aplican el L'Hopital y les da 1. Este límite es 1. Quedándonos lo siguiente. Nos queda de que R es igual a valor absoluto de x menos 4 partido en 10. ¿Ya? Cero valor absoluto. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Y si ustedes recuerdan del cómo operar con valores absolutos, nos queda de que R es igual a x menos 4 partido en 10. Nuestra R nos dio este resultado. Nos dio el valor absoluto de x menos 4 partido en 10. Ahora, ya con R, ya con la R calculada, tienen que recordar lo que tenemos acá. Nos dicen de que el valor absoluto de R es menor a 1. ¿Por qué es esto? Obviamente eso tiene una demostración ultramente rigurosa que su profe se la dio en clases, pero en, así, en ultramente resumido,
nos sirve para calcular el radio de convergencia. Así de simple. Entonces, para calcular el intervalo de convergencia, tenemos que x menos 4 partido en 10 es menor a 1. ¿Ok? Y esta es una desigualdad que ustedes saben manejar. Manejamos y ¿cómo nos queda? Nos queda de que x menos 4 es menor a 10. Y listo. No hay mucho más que operar, muchachos. ¿Qué pasa acá? Ustedes deben de recordar de que esta desigualdad, no sé, po, A menor a B, es lo mismo que menos B, menor que A, menor que B. Eso ustedes deben de recordarlo por la básica. Eso es ultramente básico. ¿Cómo nos queda? Nos queda el intervalo de esta forma. Nos queda menos 10, menor a x menos 4, menor a 10. ¿Qué hacemos? Sumamos 4 en todos los lados posibles y nos queda menos 6 menor o igual a x menor o igual a 14. Este es un intervalo, perdón por el eructo. Esta expresión que tenemos aquí es un intervalo. ¿Intervalo de qué? Intervalo de convergencia. Esto es lo mismo que lo siguiente. X pertenece al intervalo de menos 6,14. ¿Ya? ¿Qué pasa? Este es un intervalo abierto. Y hay que ver si es que en los extremos converge. Hay que ver si es que converge o no converge en los extremos. En el caso de que no converjan en los extremos, se queda como está. En el caso de que convergen en los extremos, o en uno o en otro, queda el intervalo de otra forma. Ya estamos casi listos, chiquillos. Ahora, tenemos de que x pertenece al intervalo de menos 6 a 14. ¿Qué pasa? Tenemos que estudiar qué es lo que pasa en los extremos. ¿Y cómo hacemos eso? De la siguiente forma. Es tan sencillo como decir de que ya, ¿qué pasa si x es igual a menos 6? ¿Qué pasa si x es igual a menos 6? Decimos lo siguiente. La serie, que bueno, que teníamos en un principio, en vez de que haya una x, hay un menos 6. Es así de simple. Solamente reemplazamos en donde está la x. N más 1, menos 6, menos 4. Todo eso a la n, partido en 10 a la n. Operamos y nos queda lo siguiente, nos queda la serie. ¿De quién? De n más 1 por menos 10 a la n, partido en 10 a la n. Este menos 10 a la n, si ustedes se fijan, se puede expresar de la siguiente forma. Uy, está en rojo. Nos queda n más 1 por 10 a la n por menos 1 a la n. ¿Por qué? Tenemos que menos 10 a la n es lo mismo que menos 1 por 10 todo eso a la n. Y esto es lo mismo que menos 1 a la n por, por 10 a la n. Solamente estoy distribuyendo el n, quedándonos en la siguiente expresión, que es una serie en donde se nos van las 10 a la n, sobreviviéndonos el n más 1 y el menos 1 a la n. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con esta serie, muchachos? Ustedes podrían decir, ya, Benja, aplica el test de Leibniz. Y sí, es lo primero a lo que no se le puede ocurrir, pero ¿qué es lo que pasa, muchachos? Ustedes deben de recordar que para que el test del test de Leibniz sea concluyente y pueda ser utilizado, la serie tiene que ser decreciente. Y esta serie no es decreciente. Todo lo contrario, crece. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa cuando no podemos utilizar el test de Leibniz? Literalmente aplicamos el test de divergencia. ¿Y qué dice el test de divergencia? Tomamos el límite, cuando n tiende al infinito, de literalmente todo. Del argumento, de todo el argumento de la serie. Si eso nos da distinto de cero, se dice que diverge. ¿Quién diverge? La serie cuando x es igual a menos 6. Hagamos eso, pues, weón. Y bueno, el límite, cuando n tiende al infinito, ¿de quién? De n más 1, de menos 1 a la n. ¿Qué pasa? Esta es una serie alternante. ¿Ya? Una serie alternante. Va cambiando de signo. Nunca converge un valor. Y además tiende al infinito. Así que esto nunca converge. O sea, esto
Esto es distinto de cero. Y como es distinto de cero, diverge. Listo, así de simple. Diverge. En x igual a menos 6, la serie diverge. Diverge. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora hacemos lo mismo, pero en x igual a 14. Y literalmente hacemos lo mismo. Lo que tenemos que hacer literalmente es reemplazar. Nos queda la serie desde 0 hasta el infinito de n más 1 de quién? De 14 menos 4, todo eso a la n, partido en 10 a la n. ¿Cómo nos queda? Nos quedaría la serie. Esa letra sigma me queda un poquito rara. N más 1, 10 a la n, partido en 10 a la n. Se nos van estos 10 a la n y nos queda nuevamente la serie de n más 1. Y esta serie, si aplicamos el test de divergencia, el mismo test que aplicamos acá, nos da que diverge. Serie que diverge por test de divergencia, ¿cachai? ¿Y qué es lo que pasa? En x igual a 14, la serie también diverge. La serie también diverge. También diverge. ¿Y qué pasa cuando una serie diverge en ambos lados, o sea, en los ambos extremos? Decimos lo siguiente. Como la serie diverge en los dos extremos, que en este caso es x igual a menos 6 y x es igual a 14, el intervalo de convergencia, ¿quién es? Literalmente x pertenece a menos 6. Menos 6, 14 pero abierto. Listo, así de simple. Si ustedes se dan cuenta, el intervalo de convergencia no cambia. ¿Por qué? Porque en los dos extremos no convergen, y como no convergen, no se puede decir de que x pertenece a ese intervalo cerrado. Así de simple. Lo que hacemos acá, cuando uno analiza los extremos de, bueno, un intervalo de convergencia, lo que hace es ver o estudiar si es que realmente el intervalo es cerrado o abierto. Así de simple. Y como en este caso nos dio que divergen en ambos extremos, el intervalo se queda abierto. Por lo tanto, el intervalo de convergencia, nos queda que el intervalo de convergencia es, bueno, y menos 6,14. Y listo. Este es nuestro resultado. Charan, charan, charan. Terminamos, chiquillos. Listo, así de simple. Como nos pide literalmente calcular el intervalo o determinar el intervalo de convergencia, lo que hacemos es calcular el término general. Después de sacarlo, creamos o hacemos una desigualdad de que todo eso tiene que ser menor a 1. En caso de que sea menor a 1 y nos dé un número, ese número nos va a dar un intervalo abierto normalmente, y ese intervalo abierto hay que estudiar en sus extremos. Si en esos extremos nos da que convergen, nos quedan los corchetes cerrados, y en caso de que divergen, como fue en este caso, nos quedan abiertos. Eso, así de simple. Ojalá que hayan entendido, ojalá que les haya gustado. Like, suscribirse, todas esas mierdas. Chúpenme el pene.